Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Angie. Es un gusto saludarlos y queremos darle la bienvenida a nuestro taller Database Priscon IEF por 8.0. Y esperamos poder resolver las principales dudas o consultas que tengan acerca de este tema. Para ello, el día de hoy nos va a acompañar uno de nuestros ingenieros de Galaxy Training, el ingeniero Eric Velasco. Asimismo, le comentamos que antes de finalizar el taller, estaremos dejando un pequeño link para que nos puedan ayudar, por favor, a completar una pequeña encuesta. Asimismo, saber su precisión. Recuerden que pueden solicitar informes a través de WhatsApp o correo. A continuación, voy a dar el pase al ingeniero Eric Velasco para que pueda iniciar el taller. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, señorita. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ok. Muy bien. Bueno, bienvenidos a este taller de Database First con Entity Framework Core 8. El día de hoy vamos a ver cómo trabajar con esta herramienta con base de datos que ya existen. Entonces, bueno, para empezar, comentarles que tengo acá instalado, vamos a limpiar acá la pantalla, tengo el SDK, el último del 8. Y yo voy a ver aquí. Vamos a expandir esto un poco. Entonces tengo la última actualización de NET, la versión 8.0. Por acá está, 8.202. Y mi sistema operativo es un Windows 11. Por acá vamos a ver algunas configuraciones que se han descargado por las actualizaciones de Visual Studio. Y por acá tenemos entonces la información acerca de qué versión tengo de ASP.NET, ¿no? En este caso la última revisión es la 8.03. Hace poco, hace menos de una semana, se ha publicado un nuevo parche de seguridad. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, hay que tener en cuenta también que para poder usar Entity Framework Core desde una migración, desde una base de datos que ya existe, entonces debemos de instalar una herramienta. Esta herramienta se conoce como Entity Framework Core CLI. Entonces yo voy a colocar acá .NET Tool Install .NET EF, ahí está. Por acá tengo otra versión. Si yo pongo esto me va a salir un error porque yo ya lo tengo instalado. Pero en el caso de que ustedes no lo tengan, deben instalarlo. Bueno, acá en este caso me dice que se reinstaló con la versión más reciente, que es la versión 8.03. ¿Cómo sé que está instalado? Voy a colocar .NET EF. Y aquí yo voy a visualizar entonces que ya tengo esta herramienta instalada, ya que vamos a utilizar comandos para poder hacer una migración de una base de datos. Entonces, yo estoy conectado ahorita, esta es una base de datos que está en un servidor con Linux, que está ahorita en el puerto 2500. Normalmente las bases de datos de SQL Server se instalan en el 1433, pero en mi caso yo lo tengo en otro puerto. Entonces aquí yo tengo una base de datos. Esta base de datos, por ejemplo, yo la he trabajado con los alumnos de Galaxy Training y vamos a explorar alguna de las tablas. Por ejemplo, acá tengo una tabla de productos en las cuales tengo alguna información. Es información bastante simple, no hay mucho rollo. Y entonces tengo varias tablas. Por ejemplo, tengo tabla de categoría, tabla de clientes, tabla marca, producto, tipo cliente, venta y venta de tal. Entonces, se pueden presentar casos donde ustedes tienen que desarrollar una aplicación en la cual tienen que utilizar una base de datos que ya existe. Entonces, Entity Framework Core es bastante conocido por utilizar el Code First, que es cuando tú modelas la tabla desde el código y estas tablas se pueden luego crear desde el código a través de las migraciones. Cuando se utiliza Entity Framework Core en su esquema de Database First, entonces ya no existen las migraciones, simplemente leemos las tablas. Ahora, ustedes podrán fijarse, por ejemplo, que esta tabla, esta base de datos, fue creada con Entity Framework Core para empezar con el modelo Code First, y por acá incluso tengo algunas tablas que le pertenecen a la ASP.NET Identity, que es para la autenticación. Entonces, yo solamente quiero migrar, por ejemplo, solamente quiero migrar una única tabla, por ejemplo, la tabla categoría. Si yo consulto esta tabla, entonces acá voy a ver que ya tengo la data. Entonces, ¿cómo la vamos a migrar? Para empezar, vamos a crear un proyecto desde cero. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a escoger aquí en los tipos de proyecto. En mi caso voy a escoger Web API, va a ser un API REST. Y vamos a escoger esta opción. Acá vamos a ponerle entonces Database
Database first. Vamos a poner net 8. Voy a escoger por acá, carpeta webinars. Y vamos a darle next. Y acá me pregunta cuál va a ser el framework que voy a utilizar. En este caso, net 8 en Long Support, que es la última versión. No vamos a usar ningún tipo de autenticación. Vamos a marcarlo con HTTPS y vamos a habilitar el OpenAPI. No vamos a usar Docker para este taller. Muy bien. Y puedo colocarle acá controladores si ya deseo. Entonces le digo create. Ahora, ¿cómo yo me conecto a esta base de datos? Como esta es una base de datos que está en Linux, entonces yo necesito autenticarme por autenticación por SQL. Evidentemente no hay autenticación Windows en un servidor con Linux. Este es un SQL Server 2022, esta es la versión 2016. Por ejemplo, yo lo tengo cargado, esta base de datos, a través de Docker, en la cual tengo levantada esta base de datos en el puerto 2500. Entonces acá tengo un montón de datos, pero bueno, esto no es lo importante de este taller. La idea es que este comando vaya a funcionar, no importa si es un SQL Server sobre Linux o un SQL Server sobre Windows. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ir aquí a nuestra API REST y vamos a establecer aquí una cadena de conexión. Entonces aquí yo le voy a colocar, vamos a poner aquí, Connection Straits. Y acá le voy a dar un nombre. Por ejemplo, le puedo decir Webinar. Cuando tenemos contraseñas que pueden ser complejas, ¿ya? Entonces debemos colocar entonces una contraseña que tiene esos valores extraños, por ejemplo, por así decirlo, dentro de un archivo de configuración. ¿Por qué? Porque yo directamente aquí, a través del .NET CLI, yo puedo colocar acá la cadena de conexión, pero como que no es muy seguro. Entonces, voy a salir de aquí porque vamos a abrirlo desde aquí, ya que esta es una nueva carpeta que se acaba de crear. Vamos a abrir acá la terminal. En mi caso yo utilizo PowerShell. Es mejor utilizarlo con PowerShell. Entonces aquí voy a ver que estoy a la raíz de la solución. Entonces está muy bien. Y ahora vamos a instalar los paquetes Nugget primero de Entity Framework Code, ¿no? Entonces vamos a configurar el servidor. Entonces el servidor es un localhost en el puerto 2500. Vamos a especificar acá, o sea, la base de datos. En este caso, la base de datos se llama e-commerce DB. Entonces acá le voy a indicar esto. Vamos a indicarle el usuario, el password. En mi caso yo tengo un password un poco complejo. Y le voy a decir además que este no está encriptado. Muy bien. Vamos a probar. Quiero estar seguro que tengo la contraseña de este servidor. Vamos a ir acá al explorador de objetos. Y acá voy a hacer esa conexión. Vamos a poner add SQL Server. Entonces voy a colocar el nombre del servidor, localhost, los instrumentos, SQL Authentication, SA, y voy a colocar este password. Vamos a recordarlo y vamos a probar. Trusted Certificate False, y acá en Encrypt le voy a decir False. Está correcto. La clave es correcta. Va. Mm, está mal. No, no, sí que está. Si no, otra base de datos. Me he equivocado ahí. Vamos a con esta, ¿no?
Voy a ver si me puedo conectar esta base de datos. A ver. Y ahora sí. Ah, acá también tengo la misma base de datos. Categoría. Ajá, está bien. Y entonces voy a conectarme. Entonces voy a poner acá 1800. Vamos a probar. Sí, ya conectó. Buenísimo, ¿no? Entonces ahí está. Entonces ya me puedo conectar. Genial. Ya comprobé que la contraseña está bien. Entonces acá le voy a cambiar a 1800 entonces. La base de datos es la misma. La contraseña sí es diferente. Listo. Ok. Ahora vamos a instalar los paquetes Nugget. Vamos a ir acá a Manage Nugget Packages. Vamos a Browse y vamos a poner Entity Framework Core. En este caso voy a escoger Entity Framework Core, su última versión, que como vemos ya superó el billón de descargas. Paquete súper popular. Vamos a instalarlo. Acepto la licencia. Vamos a instalar el design porque vamos a hacer un scaffold, una ingeniería inversa, y vamos a usar SQL Server. Genial. Ya está. Ahora que ya lo tengo, ¿ok? Entonces ya tengo esta información. Entonces ahora vamos a colocar aquí, dentro de esto, voy a ir a la carpeta, ¿no? El nombre, la carpeta del proyecto. Donde sé que acá están los paquetes instalados dentro de este proyecto. Y yo voy a escribir lo siguiente, .NET EF, voy a escribir DB Context, Scaffold, y más o menos ahí lo está adivinando. Vamos a hacer este ejercicio y lo voy a autocompletar simplemente para no perder tiempo. Entonces acá me pide el nombre de la cadena de conexión. Acá dice name, connection strings, y yo le puse el nombre webinar. Entonces acá yo voy a colocar webinar. Luego, después de esto, le voy a indicar Microsoft.entityframeworkcore.sql Server, que es el proveedor de datos. Y con este parámetro, Data Annotations, entonces yo me aseguro de que todas las entidades van a tener sus propias configuraciones dentro de las clases. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo tablas que están acá, que tienen ciertas características, como por ejemplo categorías, y nos vamos al design, vamos a ver entonces que tenemos un ID, que es un primary key, luego por acá tenemos un nvarchar de 200, por acá un nvarchar de 500 y luego un bit para el estado. Solamente este es el único campo que admite nulos. Por acá, por ejemplo, si veo la tabla producto, entonces también voy a poder corroborar que cada uno tiene una configuración diferente dependiendo del tipo de columna. Y además hay relaciones, etcétera, todo eso. Entonces, si veo acá el diagrama, entonces veo una base de datos pequeña, pero que tiene relaciones. Hay configuración de cardinalidad. Entonces, si yo no especifico qué tablas quiero, simplemente le digo así, data annotations, para que cada entidad se modifique. Entonces acá tengo el guión O, significa output, y acá dice model. Puede ser model, puede ser data, ¿ok? Y este es el nombre de la carpeta donde se va a crear. En este caso, a la raíz de donde estamos ahorita, situados en el terminal, entonces voy a poder especificar dónde se va a ir esta ingeniería inversa. Entonces voy a darle Enter. Lo primero que va a hacer el proyecto es compilarse y dice Build Subsidiary. Listo. Entonces yo pongo ls otra vez, entonces acá voy a ver la carpeta data que le indiqué, por acá, ¿no? Que ya no está. Acá arriba no estaba y ahora sí está. Y tengo data. Entonces ahí se ha creado todos los objetos de Qt Framework Core. Vamos a revisarlo en el código. Si nos vamos a data, entonces vamos a poder ver que están todas las tablas que estaban dentro del esquema de base de datos. Ahora, como esa base de datos tiene nombres en español, entonces hay algunas palabras que no las toma bien, como por ejemplo acá dice categorium. Si mi base de datos hubiera dicho category, entonces ya otra se hubiera sido el historia. Entonces acá, por ejemplo, voy a ver que en el tema del data annotations, entonces tenemos la llave primaria es un key, por acá tenemos el string length, por acá lo que les comentaba, ¿no? Como esta tabla tiene relación con productos, una categoría puede tener muchos productos, entonces por eso acá tengo la propiedad de navegación llamada productos, que es un iCollection de la clase producto, que finalmente producto es la entidad, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver el nombre de la tabla, acá vamos a ver los nombres de los índices, por llaves foráneas, y así. Por acá, si vemos el archivo del dbcontext,
Entonces vamos a explorarlo un poco y tenemos siempre dos constructores. Un constructor sin parámetros y un constructor que admite DB Context Options que luego nosotros vamos a tener que inyectar por inyección de dependencia. Y por acá vamos a ver todas las tablas que forman parte del esquema de base de datos. Imagínense que esto hubiera sido una base de datos con 600 tablas, entonces las va a traer las 600. Ahora, ¿cómo yo puedo evitar esta configuración? Es más, una de las grandes ventajas también que puse es que en este comando yo puse acá una cadena de conexión que le pertenece a un nombre. Y acá vamos a ver que dice que el nombre lo tiene que sacar de ahí. Esto es bastante útil porque de esta manera, en lugar de escribir la contraseña para acceder a la base de datos, a menos que sea una base de datos que tenga autenticación Windows, entonces no hay problema. Pero aún así no se recomienda que aquí estén las cadenas de conexión. En cambio, con esta práctica estoy colocando el nombre de la conexión que luego finalmente pertenece al archivo que a propósito lo he puesto en el development. Significa que cuando quiera pasar a producción simplemente creo un archivo a settings.production.json y ahí voy a tener la cadena de conexión hacia producción, por ejemplo o a QA, staging, lo que ustedes deseen. Ahora vamos a ir haciendo unas cuantas modificaciones al comando. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar un scaffold, porque de repente cambié algo en alguna de las tablas, entonces el scaffold toma en cuenta todas las tablas, incluyendo el DB-Context. Entonces, si nosotros hacemos cambios aquí, en este archivo, se van a perder. ¿Qué? Porque el scaffold lo que hace es reescribir nuevamente estos archivos. Yo, por ejemplo, si le cambio la clase, ya no quiero que se llame categorium, sino categoría, entonces cuando vuelva a hacer el scaffold, ya sea porque hay un cambio en la base de datos, entonces voy a malograr estos cambios. Vamos a hacer dos pruebas. Por ejemplo, acá, la primera prueba, con el data annotation, entonces vimos cómo se construyen acá las entidades. Ahora vamos a hacerlo sin el data annotation y vamos a ver qué es lo que ocurre. Como son los mismos archivos y todavía no voy a especificar la cantidad de tablas que quiero migrar, entonces voy a quitarle simplemente el parámetro del data annotation. Vamos a utilizar la misma carpeta data. Entonces al poner enter, y bueno, acá me dice que el archivo existe, entonces yo le puedo colocar acá guión force, para que lo sobrescriba. Bit subside, está. Y ahora vamos a revisar que, por ejemplo, la tabla producto o la tabla categoría, bueno, categorium, ya no tienen los data annotations, sino que ahora toda la configuración radica directamente acá en el método model creating del DB-Context. Entonces vamos a ver que tenemos acá las relaciones, las llaves, la cardinalidad de las entidades, ¿no? Vamos a ver por aquí todo esto. Y ahora cualquier modificación que tenga la base de datos, entonces ya solamente la hago en un solo archivo, ya no en todo. Ahora supongamos el otro ejercicio que les comenté. No quiero traer todas las tablas, simplemente quiero traer alguno. Entonces yo, por ejemplo, podría yo borrar todo esto. ¿Ok? Ya no lo necesito. Y ahora solamente quiero importar, por ejemplo, la tabla categoría. Entonces voy a quitar el force, voy a ponerle guión T y voy a ponerle categoría, que es el nombre de la tabla. Entonces voy a poner enter. Entonces vuelve a crear la carpeta data y ahora ya tengo la clase, ¿no? Que en este caso lo interpretó como categorium. Y ya solamente tengo esa clase y mi DB-Context solamente representa la configuración de dicha tabla. Nada más. Si no deseo que esto esté así y quiero que esté en el data annotations, entonces nuevamente puedo volver a repetir acá el comando y ponerle guión data annotations. Me olvidé de poner el force. Pero sí. Genial, ¿no? Entonces ahí está, ya desaparece del model creating esa configuración y ahora se va directo hacia aquí. En cualquiera de los casos esto va a funcionar correctamente. Ahora vamos a probar a ver si puedo acceder entonces a esta base de datos con el database first. Entonces aquí dentro del mismo archivo program vamos a configurar entonces un endpoint. Vamos a hacer un minimal API para hacerlo lo más rápido posible. Lo primero que tengo que hacer es inyectar aquí el DB-Context. Vamos a poner acá add DB-Context. Vamos a ponerle e-commerce DB-Context. Vamos a poner los options. Y acá voy a poner, perdón, options.use SQL Server, builder, configuration,
Y vamos a poner acá get connection string y le puse web. Muy bien. Ahora voy a crear un minimal API, por ejemplo, map get, en el cual le voy a dar como ruta, vamos a poner API en categoría. Y voy a inyectar acá, vamos a ponerle AC, y voy a inyectar aquí el DB context. E-commerce DB context, ponerle context aquí, y vamos a hacer que nos traiga una lista, vamos a poner context.categoría, vamos a ponerle con el asno tracking, por ejemplo, y acá vamos a poner to list table. Y luego vamos a retornar la salida de esto. Entonces aquí vamos a ponerle with description, lista todas las categorías. Ok, entonces ya tengo, entonces mi primer endpoint. Vamos a ver si esto realmente funciona. Entonces yo voy a ir a hacer clic acá, voy a simplificar la aplicación. Entonces ya está corriendo en el puerto 7091. Automáticamente la plantilla de Visual Studio me coloca el Swagger, así que directamente lo puedo probar por aquí. Ahí está, ¿no? Categorías. Entonces vamos aquí, Execute. Y vamos a ver que efectivamente me lee todas las columnas de la base de datos. Buenísimo. Es más, si yo reviso aquí, vamos a ver que acá está el query que se ejecutó contra la base de datos. Ahora, es muy sabido que en todos los sistemas, una vez que tú modelas tu base de datos, no quiere decir que nunca más las vas a volver a cambiar. Eso no existe. Eso en ningún caso ocurre. Siempre va a haber el caso de que con una mejora, alguna nueva feature que vamos a añadir dentro de nuestro software, requiere que a veces cambiemos ciertas cosas dentro de la base de datos, como agregar columnas, estirar algún campo, ya sea porque tiene alguna limitante, o ya sea porque vamos a agregar de repente alguna relación nueva. Entonces, cuando eso ocurre, no voy a, obviamente, a ejecutar otra vez el scaffold, porque si no, los cambios se van a perder. En mi caso no estoy haciendo ningún cambio a las clases, pero se podría perder. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Por ejemplo, supongamos que esta tabla ahora le van a añadir una nueva columna. Entonces yo le voy a colocar acá cómo será el design y voy a añadir, por ejemplo, una columna que diga columna nueva. No falta el nombre, pero... Y vamos a decir que este es un nvarchar de 50 y que admite nulos. Obviamente no le puedo poner que no admita nulos porque esa tabla ya tiene datos. Voy a grabar entonces la tabla y si yo hago el select, entonces ya tengo la nueva columna. Supongamos ahora que yo voy a editar la tabla y entonces voy a colocar algunos valores random por acá. ¿No? Al final, como es un bar chat, entonces no pasa nada. Ok, entonces ya tengo datos entonces en esta columna. Entonces yo lo que voy a hacer es cómo reflejo ahora estos cambios en la base de datos sin necesidad de ejecutar el scaffold. Ahí sí, bueno, toca hacerlo a mano, ¿no? Así como hacemos con el Code First, que cuando tenemos que añadir una columna, involucra tener que crear una propia nueva entidad y luego crear la migración y luego finalmente aplicarla. Acá es el proceso contrario, porque acá ya no hago migraciones. Simplemente acá le voy a indicar, ok, créame una propiedad que admita nulos que se va a llamar columna nueva. ¿Por qué? Porque esta columna nueva, ¿ya? Es la que refleja el nombre y el tipo de dato que se le acaba de añadir. Voy a hacer el select otra vez. ¿No? Esa, la data. Y ahora vamos a ver si ahora con la creación de esta nueva columna va a funcionar. Por acá vamos a ponerle que este es un string length de 50 caracteres. Ver por aquí. Y sin hacer ningún cambio adicional, vamos a ejecutar. En mi código, vamos a ir al programa otra vez. Yo no especifiqué qué columnas quería. Simplemente traigo todas, porque es toda la entidad. Por lo tanto, entonces el query va a reflejar todas las columnas que se van a agregar acá, ¿no? Entonces, vamos a probarlo. Vamos a hacerlo desde acá.
Acá siempre las plantillas de Net 8 viene con este archivo que es HTTPS, que quiere decir que yo puedo entrar aquí y acá voy a ver los endpoints que tengo dentro de mi aplicación. Una ventaja de tener los archivos HTTP aquí es que dentro del control de código fuente yo puedo documentar todos los parámetros que puedo ir probando dentro de mi aplicación, que es muy diferente a que yo lo pruebe aquí en el Swagger, porque una vez que ya se perdieron los parámetros y cierro esto, no hay forma de replicarlo a menos pues, que lo guarde en un archivo aparte. Para eso existe este. Entonces, por ejemplo, vamos aquí donde dice View y vamos a buscar donde dice Other Windows y vamos a buscar aquí Endpoints Explorer. Entonces voy a entrar aquí, esto va a analizar mi aplicación y aquí me va a detectar que tengo mi endpoint de API categorías. Entonces, sobre esto voy a ponerle Generate Request. Y esto le añade acá al final, ¿no? Esta de acá es una variable, le dice HTTPS, localhost 7091, que ese es el puerto que ha escogido la plantilla, y este es un GET. Entonces, ¿cuál es el endpoint? API categorías. Entonces acá le voy a decir send request y ahí está. Entonces tenemos el JSON con la salida de este nuevo endpoint en la cual ahora ya tengo el columna nueva con los datos que vienen de la base de datos. Si yo lo pruebo en el Swagger es literalmente el mismo resultado. Ahí está. Eso mismo lo estoy haciendo pero directamente dentro del archivo. La ventaja, como ya comenté, es que el archivo lo puedo guardar dentro del proyecto. Si tuviera algún post por ahí, entonces sí lo puedo agregar. Y es más, hasta incluso hasta puedo depurar. Entonces lo voy a grabar, ¿no? Funciona excelente. Ahora supongamos que vamos a hacer un insert dentro de esta tabla. Entonces lo voy a detener primero la aplicación para corroborar que eso realmente funciona. Y vamos a agregar otro endpoint. Un segundo. Acá me faltó ponerle OpenAI. Creo que no sale. No importa. Vamos a poner app map host, por ejemplo. Vamos a insertar la misma ruta. Vamos a poner async también. Vamos a poner e-commerce with context. Pero vamos a insertar acá la clase, ¿no? Que en este caso se llama categorium. Vamos a poner acá category. Y acá vamos a especificar. Entonces, acá le voy a decir a la base de datos, le digo, await, context, punto categoría. Puedo ponerlo así o puedo ponerle set y le digo la tabla, add async, y acá vamos a agregar la instancia de dicha clase. Y luego le decimos que debemos guardar los datos. Context.saveChange. Si todo sale bien, entonces le decimos results.open. Muy bien. Y es más, me atrevería a cambiar el nombre de la clase. Entonces yo voy a poner acá, vamos a renombrarlo y voy a ponerle categoría. Listo. Ahora, esto no debería tener ningún impacto porque precisamente acá en el DB Context, ¿ya? Va a intentar llamar a la tabla, ¿ya? Categoría igual. Vamos a ver entonces. Entonces voy a ejecutar la aplicación. Yo por lo general nunca ejecuto las aplicaciones con depuración a menos que sea realmente necesario. Entonces regresamos otra vez al Endpoints Explorer. Vamos a actualizar aquí y acá ya tengo un post. Entonces yo voy a de derecho, yo lo puedo poner aquí, me abre aquí directamente, me salta el código. O bien le digo generate request, pues me genera un nuevo request y acá entonces yo puedo añadir un cuerpo. Entonces vamos a decirle acá, entonces vamos a decirle pop, vamos a especificarlo mejor por acá, más lo que voy a demorar ahí. Y no tenemos mucho tiempo. Entonces aquí vamos a especificar. Por ejemplo, el ID no necesita especificarlo. Voy a ponerle nueva categoría. Vamos a poner en comentarios. Esto, por ejemplo, tranquilamente puede ir nulo. Y el estado true. Entonces voy a darle execute.
Entonces ahí tenemos, ¿no? Me he devuelto un código 200. Acá vamos a ver que efectivamente hay un insert en la base de datos. Y eso quiere decir que si lo leo, entonces acá yo debería encontrar, ahí está, mi nueva categoría. Que los comentarios tienen este valor, la columna nueva admitía nulos, y efectivamente entonces se insertó este registro. Entonces, como vemos, indistintamente que yo haya cambiado el nombre de la clase, entonces ya tengo acceso a dicha tabla. Bien. Y ya por último, ¿no? ¿Qué pasaría si luego, después de que ya utilicé el database first, ya quisiera agregar más tablas? Bueno, el proceso seguiría siendo el mismo, ¿no? Que tengo que agregar la tabla y simplemente lo creo. Pero supongamos que por alguna razón la base de datos nace de alguna manera, pero ahora quiero utilizar el code first. Supongamos que ya sincronicé todo, de repente por ahí había algún store procedure, y ahora yo quiero que voy a combinarlo ahora con code first, para ya empezar a partir de este momento, empezar a trabajar con el code first. Entonces yo podría hacer esto. Por ejemplo, supongamos que voy a crear una nueva tabla que no tiene nada que ver con lo que ya se ha hecho. Entonces supongamos que la tabla se va a llamar, o sea, vamos a ponerle tabla nueva. Y esta tabla nueva va a tener un ID, vamos a decirle que tenga un campo que no admite nulos, ¿ya? Y acá le vamos a poner el string length, vamos a ponerle 5. A este vamos a decirle que es una llave primaria. Aunque no le sería necesario porque ya al llamarse ID y al ser un entero, más esto ni siquiera lo necesito. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es con los mismos comandos del Entity Framework Core, yo voy a colocar acá .f migrations add y le voy a ponerle migración nueva. Entonces, le doy enter, build succeeded, genial, ¿no? Y ahora ya tengo entonces la carpeta migrations y acá me va a figurar las tablas que va a crear. Bueno, en este caso el DB context solo especificaba al categoría, no a la tabla nueva. Me olvidé de colocar en el DB context. Voy a removerlo, voy a poner migrations remove. Es importante que cuando se utilicen las migraciones nunca se toque el archivo que está por acá, que es el snapshot. No, ahí está, ¿no? Removing model snapshot. Entonces, si me he equivocado, retrocedo. Y aquí le voy a indicar, por ejemplo, en el model creating, le voy a decir, toma en cuenta, vamos a ponerle acá, model builder.entity, entonces acá le voy a poner tabla nueva. Ok, ¿no? Entonces tengo la tabla nueva. Y, por ejemplo, acá podría configurar alguna columna. Por ejemplo, voy a poner hasKey y acá le voy a decir que va a ser el ID. Entonces, ya con esto lo especifico, puede ser por acá, puede ser a través de un DBset, que es la elección del programador, como el programador de C. Y luego ahora vamos a crear la migración. Entonces, nuevamente repito el comando de la migración nueva. Ujú. Entonces, acá voy a encontrar la carpeta Migrations, acá está la migración, y va a volver a tomar en cuenta la tabla categoría que ya existe. Cuando esto ocurre, ya nosotros podemos manipular directamente esta migración. Entonces yo después, si no crees la tabla de categoría, porque si ya existe, si no me va a dar un error, y solamente crea la tabla nueva. Entonces, nuevamente, siempre cuando hay este tipo de combinaciones, debemos hacerlo siempre a mano, algunas cosas. Al final viene a ser casi lo mismo, ¿no? Y una vez que ya lo tengo, entonces le digo .NETF database update. Listo. Entonces ahora vamos a ir acá a nuestra base de datos, vamos a actualizar acá la lista y entonces acá tengo tabla nueva. Una tabla nueva que además tenemos el primary key que ya está seteado y tenemos el campo que no admitía nulos. Y si leo ahora la tabla de migraciones, que ya existía para empezar, entonces acá vamos a ver que acá tengo el migración nueva. Estas otras migraciones fueron creadas con una versión anterior de Entity Framework Core. Por ejemplo, acá estas se crearon con la 7.0.11, estas con la 7.0.12 y esta con la 8.0.13. Sin embargo, esta migración únicamente le pertenece a este proyecto. Y listo. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Preguntas, dudas, consultas, reclamos, diferencias.
¿Creen que se pueda aplicar sus proyectos? Ah, acá veo comentarios que dice sí, todo claro, perfecto. Bien, perdonen si yo lo he hecho demasiado rápido, pero obviamente también acá el tiempo es súper corto, ¿ya? Y entonces, bueno, acabamos de hacer esto con Entity Framework Core 8.0. Por acá me pregunta si se puede aplicar a versiones anteriores. Sí, claro que sí, porque el Database Fence en realidad está disponible desde Entity Framework Core 7 incluso. Con la 6 no había tanto problema, creo que sí, pero a partir de la 7 por lo menos sí puede funcionar eso, ¿no? Entonces, como acaban de ver, yo con el Database First puedo importar entonces tablas para luego leerlas, editarlas, escribirlas, incluso hacer un update, puedo hacer un delete y va a funcionar exactamente igual. Lo único que cambia es cómo te conectas con el modelo de datos, nada más. Entonces, con esto pueden aprovechar sus desarrollos y así ya no se pierde tiempo. ¿No hay más preguntas? Veo bastante gente. Algunas caras conocidas, creo, por potencial alumno. Bueno, también recordarles que Entity Framework Core 8 es la última versión que tenemos de .NET. Hay muchas más características, claro que sí, pero no podría cubrir aquí todos los elementos. Sin embargo, sí les comento que en el curso vamos a ver muchas características interesantes que tiene Entity Framework Core, porque no solamente es con SQL Server, sino también incluso se puede realizar con otras bases de datos como MySQL, como Postgres, en la cual las técnicas son exactamente las mismas, los comandos son exactamente los mismos y Entity Framework Core se va a encargar de traducir el lenguaje de consulta directamente sobre los objetos. Sin embargo, nosotros acá vamos a trabajarlo exactamente igual. Por ejemplo, si mi API REST está así, entonces tal cual, como tal, eso no va a cambiar en absoluto. Eso va a seguir funcionando. Por acá Giovanni dice, si mi aplicación lo hice con Code First y después necesito agregar una columna a una tabla, ¿cómo sería el procedimiento? Tienes que hacer otra migración. Supongamos que esa tabla nueva le vamos a agregar un campo nuevo. Vamos a ponerle acá un entero y voy a ponerle campo nuevo. ¿Ya? Entonces, para que este cambio se refleje en la base de datos, entonces, al hacer esto, requiera hacer una nueva migración. Entonces, yo acá voy a ponerle .df, migrations, y vamos a ponerle migración 2. El nombre es lo de menos. Entonces, al haber un cambio en la columna, en la clase, entonces lo va a detectar en la migración y esta nueva migración va a decir, ajá, hay un cambio. Y acá solamente te aplica el delta. ¿Qué significa el delta? Que solo hace el cambio respecto al anterior. Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Que la tabla se llama tabla nueva, el nombre de la columna se llama campo nuevo y es del tipo entero. Y ahora simplemente lo voy a aplicar. Voy a poner .df database update y listo. Entonces ahora vamos acá a la base de datos, vamos a actualizar acá un refresh y ahí tengo campo nuevo. Ese ya sería el procedimiento. ¿Por qué? Porque en este caso en particular de esta base de datos que trabajé, al inicio lo hice con el scaffold y como vimos, para agregar una columna nueva después del scaffold simplemente lo añado en en la clase, o en el caso de categoría, ¿no? Que puse en columna nueva. Y ya está, porque el cambio lo hice por fuera de la base de datos. Pero cuando estoy en Code First, es al revés. Primero agrego la columna y luego ejecuto los comandos, uno para agregar la migración y el segundo para ejecutarla. Y con esto entonces ya tengo. Y si yo lo deseo, entonces puedo literalmente duplicar esto. Vamos a duplicarlo. Voy a ponerle acá tabla nueva, por ejemplo. Y acá también le voy a decir tabla nueva. Y vamos a cambiarlo para que ahora sea tabla nueva. Vamos a cambiarle el nombre, acá vamos a ponerle tabla nueva. Entonces acá le voy a poner tabla nueva y vamos a ver que el procedimiento es exactamente el mismo. Mira, vamos a poner acá set tabla nueva. Y ahora ya puedo escribir sobre la base de datos. Entonces ejecutamos. Vamos al Swagger y ahora ya tenemos los nuevos. Entonces, por ejemplo, tabla nueva. Vamos a decirle el campo. Vamos a ponerle a y un valor 10. Le doy execute. Y acá tenemos entonces que ya se registró y si hago la consulta, entonces voy a ver que sí, efectivamente se registran esos campos.
Como vemos, entonces el procedimiento es muy simple. Osvaldo dice, ¿y en las tablas que ya existían en la base de datos se puede agregar campos de igual forma? Sí. Por ejemplo, que ahora quiero agregarlo en la tabla categoría, porque es la tabla categoría la que importé dentro del modelo. Entonces, supongamos que ahora yo voy a modificar la tabla categoría y le voy a poner otra columna más. Supongamos que ahora le voy a poner un campo de fecha. Entonces vamos a ponerle fecha, ¿ya? Y va a ser directamente un datetime. Si yo no especifico el tipo de dato, Entity Framework Core va a tomar que este es un datetime 2. En SQL Server, el datetime 2 es el tipo de dato de fecha que tiene la mayor precisión. Entonces, al hacer el cambio, entonces nuevamente tengo que volver a ejecutar la migración. Ahora le digo migración 3, ¿vale? Y ahora vamos a decirle, acá me faltó, acá está mal. Me va a salir un error porque para empezar estoy colocando una columna nueva en una tabla que ya tiene datos. Entonces, cuando yo coloco una columna en una tabla que ya tiene datos, tengo que poner en un label, porque si no, no te va a salir. Entonces, ahora sí, migración 3, ya está. Y ahora vamos a ver por acá en migración 3 que efectivamente se va a hacer el cambio en la tabla categoría, la columna nueva se llama fecha y ahí está, data en 2. Y ahora vamos a ejecutar la migración con el database update. Y el script solamente contiene el cambio que hemos hecho ahí. Entonces acá vamos a ver si vamos a la tabla categoría y no vamos a columns, entonces vamos a ver que acá está la columna fecha. Y obviamente que si yo hago el select a esa tabla, entonces acá aparece como que admite nudo. Y de la misma manera, entonces también podemos hacer el caso, ¿no? Por ejemplo, si yo no le pongo nada, no vamos a hacer ningún update y voy a ejecutar el API. Vamos aquí otra vez, ya para acabar. Entonces vamos acá a la API REST, vamos ahora al get de categorías y debería traer la nueva columna. Pero la nueva columna es nula. ¿Por qué? Porque le dije que admite nulo. Ahora si le hago un update a la tabla, ahí categoría, vamos a ver en un set, en fecha, vamos a ponerle get date. Sin where, ¿no? ¿Está? Entonces ya tiene datos y significa entonces que ahora el Entity Framework tiene que traer esa data. Y ahí tenemos. Trajo la data. El Entity Framework Core es muy bueno. Exacto. Hemos cumplido con todos los casos. Bien, creo que ha quedado claro. Entonces, bueno, no hay más tiempo. Me gustaría seguir charlándoles acerca de Entity Framework Core. Hay muchas ventajas que podemos hacer con Entity Framework Core, base de datos existentes, base de datos nuevas, modelados, cambios, etcétera. Y eso lo podemos ver en detalle en el... Señorita Angie, le doy el pase. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ¿usted cree que me podría brindar unos minutos, por favor, para decir algunas palabras? Sí, ya terminé. Ya. Muchas gracias, ingeniero. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Justamente como al inicio, justamente justamente les comenté, ¿podrían, por favor, ayudar a completar una pequeña encuesta? Justamente se las acabo de compartir en estos momentos por el chat del Zoom. Asimismo, también, chicos, animarlos a participar del programa de especialización NEC 8 Web Developer, que va a iniciar justamente este jueves 25 de abril en los horarios de martes y jueves de 7:30 a 10 de la noche. Tiene una duración de 102 horas académicas en una modalidad online. Justamente lo va a dirigir el ingeniero Eric Velasco. Asimismo, también acabo de compartirles lo que es el temario. En el temario pueden justamente revisar la metodología que se va a tratar, las sesiones, los temas que se van a trabajar a lo largo. También pueden verificar en determinadas fechas, en las sesiones que también se van a elaborar en cada semana. Y justamente pueden revisarlo más a detalle. También acabo de compartirles por el chat de Zoom. Y justamente el curso, como les acabo de comentar, este programa lo va justamente a realizar el ingeniero Eric Velasco, con reconocida experiencia académica y empresarial. Así que no se lo pierdan, chicos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Muchas gracias, señorita. Bueno, gracias a todos también por participar y espero verlos, que tengan buena noche.